Hola, hoy vamos a hablar sobre los vertebrados. Tócate la cabeza. Esa cosa dura que sientes dentro de tu cabeza es hueso. Los huesos sostienen tu cuerpo, pero también protegen el cerebro, el corazón y los demás órganos. Podemos dividir a los animales en dos grandes grupos: los vertebrados, los que tienen columna vertebral, y los invertebrados, es decir, los que no tienen columna vertebral. Aprendamos entonces sobre los 5 grupos de vertebrados. Pero primero tenemos que establecer qué son los huesos. Todos los huesos están hechos de una clase dura de tejido corporal. La piel y los músculos son otra clase de tejido. Sin tejido óseo, tu cuerpo sería una gran masa blanda. Los huesos de tu cuerpo están vivos. Algunas células óseas ayudan a que los huesos sanen si alguno se rompe. Otras células óseas hacen glóbulos. Estas células óseas están en un tejido especial que está en el centro de algunos huesos grandes. El esqueleto sostiene y protege el cuerpo de un vertebrado. Todos los vertebrados tienen una columna vertebral o una espina dorsal. La columna vertebral es como una cadena de huesos. En la parte superior de la columna vertebral está el cráneo. Sostiene y protege el cerebro. Tu esqueleto tiene 206 huesos. Otras clases de vertebrados tienen otras cantidades de huesos. ¿Cómo se agrupan los vertebrados? Pues básicamente tenemos 5 grupos de vertebrados. Empecemos entonces. Mamíferos. Cuando piensas en animales, es probable que los mamíferos sea el primer grupo que te viene a la mente. Los perros, las jirafas, las ballenas, los ratones, las personas y muchos animales más son mamíferos. ¿Pero qué tienen en común todos estos? Los mamíferos tienen pelo en el cuerpo. Algunos mamíferos, como los osos, tienen pelo o pelaje grueso. Otros mamíferos, como los elefantes, solo tienen poco pelo. Los mamíferos son animales de sangre caliente. La temperatura de su cuerpo no sube ni baja mucho cuando la temperatura externa cambia. Los mamíferos respiran con pulmones. Los pulmones son 2 órganos para respirar que están en el pecho. Al tomar aire se toma un gas importante llamado oxígeno. Al soltar el aire se suelta un gas de desecho llamado dióxido de carbono. Los mamíferos dan leche para alimentar a sus crías. Casi todos los mamíferos nacen vivos. No salen de huevos que pone la madre. Aves. Probablemente reconoces un ave cuando ves una, pero ¿sabes qué tienen en común todas las aves? Pues que al igual que los mamíferos, las aves son animales de sangre caliente. Las aves son los únicos animales con plumas. Las plumas están hechas de lo mismo que el pelo, los picos y las uñas. Las aves tienen alas en lugar de patas delanteras. La mayoría de las aves tienen huesos huecos. Las aves tienen picos y no tienen dientes. Las aves usan el pico para comer, limpiarse, alimentar a sus crías y para buscar y mover cosas. Algunas aves también matan otros animales con el pico. Al igual que los mamíferos, las aves respiran con pulmones. Las aves ponen huevos con cáscaras duras. Los huevos vienen en tamaños, formas y colores diferentes. Reptiles. Los reptiles son otro gran grupo de vertebrados. Los caimanes, las serpientes, los lagartos y las tortugas son todos reptiles. Los reptiles pueden vivir en el agua o en la tierra. ¿Pero qué tienen en común entonces los reptiles? Pues que los reptiles tienen una piel seca con escamas. Además, son animales de sangre fría. Si están muy fríos, se calientan al sol para calentarse ellos. Si están muy calientes, se ponen en la sombra o se meten en el agua para refrescarse. Los reptiles respiran con pulmones. La mayoría de los reptiles ponen huevos, pero sus huevos no son tan duros como los huevos de las aves. Las serpientes de cascabel y otros reptiles tienen las crías vivas. Las crías de los reptiles se parecen a los padres desde el momento en que salen del cascarón o nacen. Anfibios. Los anfibios son un gran grupo de vertebrados compuesto sobre todo por ranas, sapos, salamandras, tritones, etc. Los anfibios viven en lugares húmedos, tienen la piel lisa y húmeda. Estos animales son de sangre fría. La mayoría de los anfibios ponen huevos que están cubiertos de algo parecido a la gelatina. La mayoría de las veces ponen los huevos en el agua para que no se sequen.
Las crías de muchos anfibios nacen en el agua y no se parecen a sus padres. Las crías de los anfibios, llamados renacuajos, usan las aletas y la cola para moverse en el agua. El cuerpo de la mayoría de los anfibios cambia de forma a medida que crecen. Pierden la cola y desarrollan patas a medida que crecen y comienzan a caminar en la tierra. La mayoría de los anfibios respiran con branquias cuando son renacuajos. A medida que crecen y cambian, estos anfibios pierden las branquias y desarrollan pulmones. Algunos anfibios también respiran a través de la piel. Peces. Los peces tienen espina dorsal, por lo que también son vertebrados. Estas son algunas de las características que tienen en común. Los peces son animales de sangre fría. La temperatura del cuerpo de los animales de sangre fría ya sabemos que cambia con la temperatura del aire o del agua que rodea su cuerpo. Los peces son el único grupo de vertebrados que vive en el agua toda su vida. Los peces tienen aletas y colas fuertes para nadar. La mayoría de los peces tienen escamas. Las escamas son pequeñas láminas delgadas y duras que se cubren entre sí. Los peces respiran con branquias en lugar de pulmones. Las branquias son órganos para respirar que toman oxígeno del agua. La sangre que pasa por las branquias suelta dióxido de carbono en el agua directamente. La mayoría de los peces ponen huevos, pero algunos peces con espina dorsal hecha de cartílago tienen las crías vivas. En este cuadro puedes observar en qué se parecen y en qué se diferencian cada uno de los 5 grupos de vertebrados. Los mamíferos tienen pelo o pelaje, respiran a través de los pulmones, son de sangre caliente, la mayoría tiene crías vivas y algunos ponen huevos. Las aves tienen plumas, respiran con pulmones, son de sangre caliente y ponen huevos. Los peces están cubiertos de escamas, respiran con branquias, son de sangre fría y la mayoría pone huevos, aunque algunos pueden tener crías vivas. Los reptiles están cubiertos de escamas, respiran con pulmones, tienen sangre fría y la mayoría pone huevos. Y los anfibios tienen la piel lisa y húmeda, tienen branquias de jóvenes y pulmones de adultos, tienen sangre fría y también ponen huevos. Puedes ponerle una pausa a este cuadro para que veas las características con más detenimiento. Espero que el tema de los vertebrados te haya quedado claro. Gracias por ver. Bye.